Hoy vamos a ver el agua en biología. Agua cristalina, vida que nos das, fluye sin descanso, eterna en cada compás. Las biomoléculas, es decir, las moléculas que forman parte de los seres vivos, van a ser de dos tipos. Las biomoléculas orgánicas, que van a estar formadas por cadenas hidrocarbonadas, es decir, de carbono y dos hidrógenos que van a hacer una cadena, y residuos que van a caracterizar a la molécula. Además, solo las vamos a encontrar en los seres vivos. Son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. El segundo tipo, que son las biomoléculas inorgánicas, son las que vamos a ver hoy, y estas no van a estar formadas por cadenas hidrocarbonadas, aunque pueden tener carbono, pero no formando estas cadenas de no. Además, las vamos a encontrar en los seres vivos, pero también en otras partes. Son el agua, que podemos encontrarla en los seres vivos, pero también en un río o en la lluvia. Las sales minerales, que las vamos a encontrar también en organismos, pero también en rocas, o en rocas, o en rocas. Y también los gases como el CO2 o el oxígeno. Ojo, en Nevau a veces a las biomoléculas las van a llamar principios inmediatos. Pues dentro agua. Todos sabemos y podríamos soltar una pequeña parrafada de lo importante que es el agua para la vida y que el 60% de nuestro organismo está formado por agua, etc, etc. Todo esto puesto en un examen queda guay, pero si queremos que quede nivel pro, os voy a dar un par de datos para abordarlo. El primer dato: cuanta más actividad fisiológica tiene un organismo, más agua va a tener, de manera que vamos a encontrar los niveles de agua más bajos en aquellos organismos que viven en forma de latencia, por ejemplo, unas bacterias en su forma de resistencia o unas semillas. Otro dato es que los organismos podemos conseguir el agua del exterior, bebiéndola o con la propia comida, pero también podemos generar agua, lo que se llama agua metabólica, y la vamos a obtener a partir de otras moléculas mediante reacciones químicas. El caso más curioso de todos es el de los camellos, porque si pensabas que en la joroba tenían agua, negativo. Pero no, en su joroba van a tener grasa y van a poder, mediante reacciones químicas, obtener agua si lo necesitan. Y el último dato es que el agua lo vamos a poder encontrar circulando por los organismos, en la sangre o en la savia, en el caso de las plantas. La vamos a encontrar intersticial, es decir, entre las células en los tejidos, y también vamos a encontrar el agua intracelularmente, dentro de las células. Vamos con la estructura del agua. El agua, todos sabemos, H2O, un oxígeno y dos hidrógenos, pero no se queda ahí la cosa. Los dos hidrógenos están unidos al oxígeno mediante un enlace covalente y van a formar un ángulo de 104,5 grados. Dato que queda ahí y ya está. Pero aquí viene lo más enrevesado de todo. La molécula de agua presenta cargas neutras, pero sin embargo se comporta como un dipolo. Espera, ¿what? Sí, las cargas están equilibradas, es decir, hay igual número de cargas positivas que negativas, por lo que tenemos carga neutra. Y sin embargo, la molécula de agua se comporta como un dipolo. ¿Por qué? Esto nos complica la vida. Pues porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo, es decir, va a tirar muy fuertemente de los electrones que comparte con el hidrógeno, de manera que los electrones de los hidrógenos se acercan mucho al oxígeno. El oxígeno queda como cargado negativamente porque está atrayendo más cerca de él los electrones, y sin embargo los hidrógenos quedan parcialmente positivos porque sus electrones se están acercando mucho al oxígeno. El oxígeno es un abusón, vamos. Así quedan dos pequeñas cargas parciales positivas en los hidrógenos y dos cargas parciales negativas en el oxígeno. Y aunque el número de cargas es el mismo, la molécula se comporta como un dipolo. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues muchísima, porque por esto el agua tiene unas propiedades muy particulares. El agua va a poder establecer puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua.
Recordemos que el puente de hidrógeno es una atracción débil entre un hidrógeno y un átomo más electronegativo, pero de otra molécula. De manera que cuando tenemos muchas moléculas de agua, entre moléculas, entre los hidrógenos y los oxígenos de otra molécula, pues se van formando puentes de hidrógeno. Si el agua está en estado líquido, pues estos puentes de hidrógeno se van a hacer y deshacer en pequeñas fracciones de segundo. Y esto hace que el agua fluya. Y como os decía, esto da muchas propiedades al agua que ahora vamos a ver. Muy importante y muy de examen. Una cosa es la propiedad del agua y otra cosa es la función que ejerce el agua en el ser vivo debido o como consecuencia de esa propiedad. Primera propiedad, elevada constante dieléctrica. Como decíamos, el agua es un dipolo y va a tener la capacidad de interactuar con compuestos que tengan carga. Iones, moléculas anfipáticas en su parte hidrofílica y moléculas con grupos polares. Y esto va a hacer que las moléculas puedan mezclarse y dar soluciones homogéneas. Y esto convierte al agua en el disolvente universal, es decir, es capaz de disolver más sustancias que ningún otro líquido. Si quieres disolver algo, prueba con el agua. Esto sería la propiedad. ¿Y qué función tienen los seres vivos? Pues la convierte en el transportador de sustancias por excelencia. El agua va a ser el medio de transporte de sustancias disueltas por todo el organismo, sus nutrientes, sustancias de desecho. Además, en el agua van a ocurrir la mayor parte de las reacciones del metabolismo. Segunda propiedad, elevado calor específico del agua. El agua necesita mucha energía para aumentar su temperatura. Concretamente, para aumentar 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua se necesita 1 caloría, porque para aumentarla hay que romper estos puentes de hidrógeno. Esta sería la propiedad. ¿Cuál es la función en los seres vivos? Pues que actúa de amortiguador térmico. Aunque varíe la temperatura ambiental, nuestro organismo puede mantenerse con una temperatura más constante porque en gran parte está formado por agua. Tercera propiedad, elevado calor de vaporización. Igual que necesita mucha energía para aumentar 1 grado su temperatura, el agua también va a necesitar mucha energía para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Cuando los mamíferos sudamos, el agua se posiciona en la superficie de nuestra piel. Y para pasar esas gotitas de agua a estado gaseoso, vamos a gastar mucha energía proveniente de nuestro organismo. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Todos los organismos sudan? Pues no, sudan los mamíferos, que son los que tienen glándulas sudoríparas. Y no todos los mamíferos van a sudar con la misma eficacia. Nosotros regulamos muy bien, los primates, los caballos. Pero por ejemplo, los perros solo tienen glándulas sudoríparas en las zonas donde no tienen pelo, por ejemplo en la nariz, que es por donde van a sudar. Cuarta propiedad, elevada cohesión interna y elevada capacidad de adhesión. La elevada cohesión interna hace referencia a que las moléculas de agua están muy cohesionadas entre sí, lo que significa que el agua es muy difícil de comprimir. Se me viene a la cabeza las melés estas del rugby, que están así muy cohesionadas. Esto también nos explica la alta tensión superficial que tiene el agua, es decir, que es muy difícil romper una superficie de agua. Todos lo hemos vivido cuando nos hemos tirado a la piscina y nos hemos dado un pedazo de planchazo. Y como decíamos, el agua también tiene una alta capacidad de adhesión. Eso significa que a cualquier superficie que tenga cargas, el agua va a ser capaz de adherirse, como pegarse. Y como consecuencia tenemos la función de la capilaridad en los seres vivos. Función de la capilaridad. ¿No os habéis preguntado nunca cómo las plantas son capaces de coger el agua por las raíces y subirlas hasta las hojas en contra de la gravedad? ¿Es que las plantas tienen la capacidad de romper las leyes físicas? No, no la tienen. Es por la cohesión y adhesión del agua. Las moléculas se cohesionan entre sí y se adhieren al xilema, a los tubos de la planta. Entonces se van pegando y van subiendo por capilaridad hasta las partes más altas de la planta. Quinta propiedad, el agua puede disociarse en sus iones. ¿Y qué función tiene esto? Pues la hidrólisis, es decir, el agua es capaz de romper otras moléculas que tengan carga. Aquí no me voy a entretener porque cuando veáis metabolismo vais a ver muchos casos de hidrólisis. Sexta propiedad, mayor densidad en estado líquido que en estado sólido.
En el hielo, la molécula de agua forma 4 puentes de hidrógeno con moléculas vecinas y hace que las moléculas queden un poquito más separadas entre sí, lo hace que tengan menos densidad y por ello el hielo flota. Recordemos, densidad igual a masa partido de volumen, a igual volumen tiene menos masa. ¿Y qué función deriva de esto en los seres vivos? Pues permite la vida debajo de bloques de hielo. Debajo de bloques de hielo el agua va a estar líquida y vamos a tener un ecosistema entero, por si te parecía poco. Viendo algunos casos prácticos, así nos intentaban pillar en este examen con la densidad del agua. Y en este caso nos pedían relacionar una propiedad del agua con la función que derivaba en los seres vivos.